¿Ya se ve? Bueno, entonces empezaremos con consideraciones generales sobre el aparato urinario, para después hablar de las alteraciones congénitas y posteriormente las lesiones vasculares. ¿Ya? A ver, aquí, ¿cuáles son los componentes o compartimientos que tienen los riñones? Tiene los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hay una afectación de cualquiera de estos componentes, puede haber alteración de la función renal. Los glomérulos van a producir sobre todo glomerulopatías, que va a ser el tema de la siguiente clase y vamos a dividirla en aguda, crónica, proliferativa, no proliferativa, etcétera, etcétera, que dan cuadros clínicos de nefritis o nefrosis, en fin, ¿ya? Los túbulos y el intersticio casi siempre tienen una patología conjunta. A veces predomina la patología tubular y a veces la intersticial, pero casi siempre hablamos de lesión túbulo-intersticial. Y los vasos sanguíneos se comprometen sobre todo en dos patologías importantes del ser humano, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿verdad? Aunque también pueden ser, obviamente, substrato de las vasculitis famosas, ¿no? Que pueden a su vez comprometer, producir glomerulopatías. Bueno, pero cuando cualquiera de estos componentes falla gravemente, puede llegar el riñón a una enfermedad terminal. Y una enfermedad terminal significa que no funciona adecuadamente para mantener los niveles de detritus celulares, de productos nitrogenados adecuadamente y por lo tanto requiere indefectiblemente de una diálisis, una hemodiálisis o de un trasplante renal, ¿ya? Bueno, la enfermedad renal puede tener un origen prerrenal, puede ser renal propiamente dicha o postrenal, ¿ya? Cuando es prerrenal, cuando el compromiso es sobre todo a nivel vascular sistémico o de la arteria renal, ¿sí? De la arteria renal, cuando hay una trombosis de la arteria renal, por ejemplo, o cuando hay una hipertensión por un sangrado agudo, entonces hay una necrosis tubular aguda de origen isquémico y es una lesión prerrenal. O puede ser renal, cuando la lesión está en los túbulos, en el intersticio, en los glomérulos, ¿no? Entonces es primario del parénquima renal el problema. O puede ser obstructiva, ¿sí? Cuando el problema está en las vías urinarias, en la pelvis, incluso desde los cálices podríamos tomar en cuenta, ¿no? Los cálices, la pelvis, el uréter, la vejiga, la uretra incluso pueden llegar a dañar, a producir enfermedad renal en forma retrógrada, ¿no? Es de carácter obstructivo. Aquí tenemos los tumores, las litiasis, los cálculos, ¿no? En fin. Y una manera de estudiar la función renal es a través de la medición de los productos nitrogenados, principalmente la azoemia, ¿no? La azoemia, que acompaña a muchos procesos patológicos renales, ya sea de carácter prerrenal, renal o postrenal, pero que cuando se manifiesta clínicamente, se habla de la uremia. Uremia, que vamos a ver que es una condición indispensable en las enfermedades renales crónicas. Bueno, la patología, el abanico de posibilidades de la lesión renal es muy importante, muy extenso. Tenemos desde un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, una proteinuria de rango no nefrótico que a veces se atribuye a una lesión incluso sin significación clínica, una hematuria aislada también. Proteinuria, hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria pueden ser acompañantes del síndrome nefrótico también, ¿no? Esta línea deberíamos haberla borrado. El síndrome nefrótico es proteinuria, hipoproteinemia, edema. Ese es el trío que hace el diagnóstico. El diagnóstico se basa en este trípode, ¿ya? Proteinuria primero, como consecuencia de la hipoproteinuria, hipoproteinemia, y como consecuencia de la hipoproteinemia, sobre todo hipoalbuminemia, el edema. Y el síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria, hipertensión, azoemia y una proteinuria de rango no nefrótico, ¿sí? La enfermedad renal
total. Esta es una clasificación antigua, pero que es bonita para entenderla, ¿ya? No la utilizan ya los nefrólogos, por si acaso, ¿sí? Pero sigue siendo interesante estudiar de esta manera la enfermedad renal, ¿sí? Cuando es un cuadro parcial, entonces hablamos de estos síndromes, ¿no? Incompletos, diríamos, que pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica o también pueden producir una enfermedad renal aguda que es potencialmente reversible, mientras que la crónica es irreversible, ¿sí? Claro que hay grados variables de enfermedad renal crónica. La aguda se manifiesta fundamentalmente por hiperazoemia de comienzo reciente, casi siempre acompañado de estos dos procesos, la oliguria o a veces incluso la anuria, ¿ya? Y la mayor parte de las veces la enfermedad renal aguda se debe a una lesión tubular o tubular intersticial, más que glomerular o vascular, ¿ya? Sin embargo, todo puede suceder, pero generalmente es así. Es una lesión tubular aguda, una necrosis tubular aguda de carácter isquémico o tóxico, pero es potencialmente reversible, mejor si hay un manejo clínico adecuado, ¿ya? Y la crónica, decíamos que era irreversible, se caracteriza por una uremia prolongada, o sea, una azoemia con síntomas prolongada y progresiva. Claro, la variedad de la patología va a determinar si esto es irreversible realmente hasta llegar al riñón terminal o puede mantenerse un buen tiempo, en un larguísimo periodo, o incluso puede no evolucionar hasta la enfermedad renal terminal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los diferentes grados de enfermedad renal crónica en base al volumen de filtrado glomerular, ¿sí? Cuando hay una disminución del volumen de filtrado glomerular del 50%, hablamos de disminución de la reserva renal. Cuando el volumen de filtrado glomerular alcanza un 20 a 50%, entonces ya hablamos de una insuficiencia renal propiamente dicha. Cuando es menor al 20% el volumen de filtrado glomerular, ya hablamos del fracaso renal. Y cuando esto es tan baja el volumen de filtrado glomerular como menos de 5%, entonces hablamos de un riñón terminal, ¿sí? Como les decía, la clínica de la glomerulopatía generalmente es o síndrome nefrítico o síndrome nefrótica, ¿ya? Los defectos tubulares renales se manifiestan clínicamente, sobre todo con poliuria, nicturia, trastornos de los electrolitos. Las infecciones, como las pielonefritis, ya sean agudas o crónicas, la cistitis también, se van a manifestar con bacteriuria, con piuria o con ambos, piuria con bacteriuria, sobre todo si los agentes etiológicos involucrados son piógenos, ¿no? Y los cuadros de litiasis se van a acompañar de dolor cólico, hematuria, que puede ser incluso macroscópica, generalmente es pequeñísima, microscópica, o ambos, ¿sí? Cólico renal más hematuria, ¿ya? Entonces, los cuadros glomerulares, por lo menos al principio, se manifiestan con un síndrome nefrítico o nefrótico. Las glomerulopatías proliferativas, nefrítico. Las no proliferativas, nefrótico. Bueno, pero ya vamos a ir viendo en la próxima clase con mayor detalle esto, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la hiperazoemia. ¿Qué es la hiperazoemia? La elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, o sea, el boom, ¿no? Y de los niveles de creatinina. Está relacionada con la disminución de la tasa de filtrado glomerular que hemos acabado de ver. La uremia es hiperazoemia asociada a expresión clínica, ¿sí? Que les decía yo, es una condición sine qua non de la enfermedad renal crónica y tiene signos y síntomas asociados a anomalías bioquímicas por un fracaso de la función excretora renal y una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas. Por ejemplo, las manifestaciones más frecuentes de la uremia son la gastroenteritis urémica, la neuropatía periférica, la pericarditis fibrinosa urémica, pero no son las únicas. Pueden haber alteraciones a nivel de los líquidos y electrolitos, alteración del calcio, fosfato y hueso, alteraciones hematológicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, neuromusculares y cutáneas. Pero como ya hemos dicho, las más frecuentes son la gastroenteritis urémica, la neuropatía
periférica y la pericarditis fibrinosa urémica, que es cada vez menos frecuente porque obviamente se ha popularizado la diálisis, ¿no? La hemodiálisis actualmente. Bueno, vamos a hablar ahora, una vez que ya tenemos un panorama de la patología renal, vamos a hablar ahora de las anomalías congénitas. Miren cuán frecuente es. 10% de los recién nacidos presentan alguna variedad de anomalía congénita. ¿Sí? Y estas anomalías congénitas pueden ser causales de hasta el 20% de la enfermedad renal crónica en infantes. ¿Ok? La mayoría de estas anomalías congénitas son debido a defectos en el desarrollo que no tanto así por genes heredados, ¿ya? Son defectos del desarrollo más que por genes heredados, pero también hay genes que van a provocar nefropatía congénita. ¿Cuáles son las posibles alteraciones en las anomalías congénitas? De la cantidad de tejido renal, hipoplasia unilateral o bilateral, nefromegalia y riñones supernumerarios. De posición, pueden haber alteraciones de posición, forma y orientación. Por ejemplo, la ectopia renal, como el riñón pelviano. Alteraciones de fusión, el riñón en herradura. Lobulaciones fetales persistentes que clínicamente no tienen trascendencia y que se ven en muy frecuentes autopsias. Bueno, antes se veían más porque habían más autopsias, ¿no? Entonces, pueden haber alteraciones de la cantidad, hipoplasia o aplasia incluso, de posición, forma y orientación y de diferenciación. Y aquí empieza la enfermedad renal congénita más importante, las enfermedades quísticas del riñón. ¿Ya? Les decía que podía haber agenesia, podía haber hipoplasia, puede haber ectopia y puede haber riñón en herradura, alteraciones de localización, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, un dibujo bonito, pero que es representativo de una patología, el riñón doble. Miren, son dos riñones fusionados, cada uno con su sistema pielo-ureteral individual y cada uno con su arteria renal, su tributación arterial renal propia. ¿Ya? Aquí tenemos una reduplicación solamente, duplicación del sistema pielocalicial, pero solo una arteria. ¿Sí? Aquí tenemos la distopia renal. Generalmente el riñón está en una posición más baja que lo normal. ¿Sí? Riñones pélvicos se llaman también. ¿Ya? Y las arterias aberrantes no nacen de la aorta ni la arteria renal. Por ejemplo, pueden nacer de la ilíaca, de la mesentérica, de la espermática, en fin, ¿no? Y aquí tenemos unas arterias renales accesorias o supernumerarias. Son no muy frecuentes estas alteraciones. Esta sí es relativamente frecuente. Hemos tenido en Cochabamba varios casos de riñón en herradura. Vean, aquí se han fusionado. Casi siempre los polos que se fusionan son los polos inferiores. Y cada uno tiene su sistema pielocalicial independiente. El funcionamiento es prácticamente normal, salvo que pueden tener, si son muy bajos, un poquito de mayor riesgo de infecciones, ¿no? Aquí tenemos, miren ustedes, un doble sistema excretor, pero aparentemente cada uno con una arteria solamente. Aquí tenemos otra vez un riñón en herradura, aquí un doble sistema pielocalicial, aquí tenemos una ramificación de la arteria antes de ingresar, pero lo demás está normal. Aquí tenemos una duplicación del sistema pielo-ureteral. Bueno, como verán, hay muchas, ¿no? En la agenesia, la unilateral es incompatible con la vida, ¿no? Bueno, la bilateral, perdón, es incompatible con la vida. Y la unilateral implica una hipertrofia compensadora del riñón que está presente, ¿no? Entonces, este riñón presente con una mayor demanda de trabajo va a producir más frecuentemente una glomerulosclerosis progresiva y va a conducir a la enfermedad renal crónica.
por sobredemanda, diríamos, ¿no? La bilateral, ya hemos dicho, incompatible con la vida. La hipoplasia unilateral es unilateral por regla general, ¿ok? Y en general se caracteriza porque hay un número de nefronas menor y estas están marcadamente hipertrofiadas. Aquí tenemos en comparación una corteza renal normal a la derecha y a la izquierda un corpúsculo renal hipertrofiado que se supone que también participa en la nefrona que está hipertrofiada, ¿no? Y menor número, cuantitativamente también están disminuidos los corpúsculos renales de Malpighi. Bueno, ya hemos visto las otras malformaciones y ahora vamos a entrar a las enfermedades quísticas renales. Son muchas, muchas, muchas. Algunas trascendentes, otras intrascendentes, ¿ya? No vamos a explicar todas ellas, las más importantes solamente, las más frecuentes además. Tenemos la displasia multiquística renal, el primer grupo, la displasia poliquística renal, que aquí están los dos cuadros importantes, la poliquistosis renal del adulto y la poliquistosis renal de la infancia. Luego tenemos la enfermedad quística medular, una variedad es el riñón medular en esponja, ¿no? Y la otra variedad es el complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Luego tenemos los quistes renales simples, que como les digo, algunos no tienen trascendencia, a no ser que sean bastante grandes y puedan romperse y producir hemoperitoneo, ¿no? Luego tenemos los quistes renales adquiridos. Vamos a hablar de ellos un poquito porque ahora es tan frecuente la hemodiálisis y estos quistes renales aparecen después de muchas sesiones de hemodiálisis. Una complicación frecuente de la hemodiálisis es la aparición de quistes adquiridos, ¿ya? Y los quistes suprarrenales que están, o pararrenales que están alrededor de los riñones, ¿ya? Que no los vamos a hablar, son cosas raras. Luego tenemos las lesiones quísticas neoplásicas. Estas son las no neoplásicas, pero hay también neoplásicas y que son más frecuentes en infantes. El nefroma quístico, el nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado y el cambio quístico multifocal del tumor de Wilms, que es el tumor maligno más frecuente de la infancia. ¿No ve? Muy bien. Entonces, hay muchas, muchas lesiones quísticas. No vamos a hablar de todas ellas, vamos a hablar de algunas más importantes, como por ejemplo las que tenemos aquí a la izquierda, ¿ya? Aquí tenemos una representación esquemática del riñón en esponja medular, el riñón multicístico infantil, el riñón poliquístico del adulto, el riñón quístico o la transformación quística por obstrucción uretral. En realidad esta es una hidronefrosis poliquística, ¿no? Estas dos, miren la diferencia que hay en el dibujo esquemático nomás. El riñón multiquístico infantil puede ser unibilateral, frecuentemente está asociada a esta malformación de Potter 2, y miren, ha desaparecido básicamente la arquitectura renal, a pesar de que es funcional el riñón, pero la macroanatomía está muy alterada. La macroanatomía en la poliquistosis del adulto está conservada relativamente, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver diferencias entre el riñón multiquístico infantil y el riñón poliquístico del adulto. Es una anomalía hereditaria, anomalía no hereditaria. Aquí la anomalía es autosómica dominante, aunque aquí vamos a ver cuando describamos el riñón multiquístico infantil que también hay algunas alteraciones genéticas que coinciden con esta patología, ¿no? Es más frecuentemente unilateral. El riñón poliquístico del adulto, podría ser pregunta de examen, siempre es bilateral. El riñón pierde su arquitectura, el riñón conserva su arquitectura. Los quistes son de diversos tamaños, los quistes aquí son más o menos idénticos o pequeños y muy parecidos. Aquí hay poco tejido renal reconocible a simple vista, aquí hay tejido renal reconocible a simple vista. Pueden acompañarse con otras alteraciones embrionarias y la presencia de otros tejidos embrionarios en el quiste, en los quistes, en la pared de los quistes, y aquí no hay otros tejidos embrionarios. Pueden asociarse a otras malformaciones congénitas, hepáticas sobre todo. Aquí también puede asociarse a
hasta en un 50% a poliquistosis hepática, pancreática, pulmones, vaso, pero la más frecuente es la hepática, ¿no? Como ven en las estadísticas. Bueno, hablemos un poco de la enfermedad renal poliquística del adulto. Hemos dicho que es una enfermedad autosómica dominante. Las mutaciones implicadas están en estos genes, que son los genes de la policistina, fibrosistina, PKD1, PKD2, ¿sí? Y va a provocar estos defectos, alteraciones en la correlación célula-célula y célula matriz. Durante la ontogenia del riñón, durante la formación renal, hay defectos en la interacción entre las células y entre las células y su matriz. Y ustedes han estudiado en histología la importancia que tiene la matriz para guiar la maduración y la ubicación definitiva de todas las células y la conformación de un parénquima, de un órgano cualquiera. En este caso hay una alteración en la arquitectura porque hay un defecto debido a estos genes, defectos en las interacciones célula-célula y célula matriz. Esto va a producir alteraciones del crecimiento y diferenciación del epitelio tubular. Entonces hay una matriz extracelular anormal, hay proliferación celular, hay secreción de líquido que va llenando espacios que van a ser quísticos, ¿no? Y estos quistes pueden tener una inflamación o puede haber una lesión vascular y hemorragia y puede haber fibrosis como consecuencia de la inflamación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Hematuria, eventualmente hematuria, dolor en el flanco, infección urinaria, hemos dicho que se puede complicar con infección, cálculos renales son son favorecidos por estas estasis que se producen, y hipertensión, la hipertensión de origen renal, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? 5 a 10% de los casos de la enfermedad renal crónica progresiva son dependientes de esta patología, de la enfermedad renal poliquística del adulto, pero evoluciona de manera muy indolente, lentamente progresiva. El individuo tiene una posibilidad de vida, de sobrevivencia de hasta 60 años, ¿ya? Y con las posibilidades terapéuticas actuales, obviamente puede vivir una vida prácticamente normal, salvo que se complique con estas cosas, ¿no? Entonces siempre hay una mayor posibilidad de fallo. Los riñones multiquísticos son bilaterales, son grandes. Hay muchas nefronas funcionales dispersas y comprimidas entre los quistes, pero estas nefronas funcionan adecuadamente. Por eso es que la evolución es tan indolente, tan larga, tan larvada. En las fases avanzadas, casi siempre lo que complica esta enfermedad es la inflamación intersticial y la fibrosis, ¿no? Que va a provocar, obviamente, cicatrices que producen estasis, obstrucción. Puede asociarse, hemos dicho, a quistes hepáticos hasta en el 50% y también otra patología que a veces se asocia, los aneurismas saculares. Y esta es la imagen típica de una multiquistosis bilateral grande de los riñones multiquísticos del adulto, ¿no? Aquí tenemos las nefronas funcionales, podemos reconocer corpúsculos renales normales, túbulos más o menos normales, pero también la presencia de estos quistes, ¿no? Que no son tan desiguales unos de otros, son más o menos iguales. No quiere decir que sean igualitos, pero en comparación con el infantil son pues más o menos parecidos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos, esa es la característica macroscópica y esta es la característica microscópica de la multiquistosis bilateral del adulto. Esta es la enfermedad renal poliquística del infante, ¿bien? Es autosómica recesiva. Tiene un amplio rango de mutaciones, por eso es que le decía que no necesariamente no tiene una trascendencia genética. Tiene un trasfondo genético. Y también del mismo gen PKHD de la fibrocistina 1, ¿no? Existen varias formas, perinatales, neonatales, infantiles y juveniles, cada cual con peor o mejor pronóstico, ¿sí? Los quistes microscópicamente son típicamente elongados, ¿sí? Y son corticales en la vecindad de la médula, pero son corticales, ¿ya? Frecuentemente hay en el hígado también quistes y en los riñones podemos ver conductos colectores corticales dilatados y atrofia
de los conductos contorneados proximales y distales. Y además fibrosis. Este intersticio nunca es tan grueso en el riñón, ¿no? Los componentes tubulares están prácticamente espalda con espalda. Aquí hay mucho espacio intersticial que está fibrosándose, ¿no? La enfermedad renal crónica es variable, pero es menos buena en cuanto a su pronóstico, muerte en la lactancia o la infancia, ¿sí? Y los riñones quísticos son grandes ya desde el nacimiento, ese es un hallazgo importante, ¿no? Puede ser unilateral o puede ser bilateral, más frecuentemente unilateral. Puede histológicamente múltiples conductos colectores dilatados corticomedulares, como estos, ¿no? Tapizados por células cuboides, como estas, ¿sí? Se asocia también a quistes hepáticos con fibrosis portal a nivel de los espacios porta y proliferación de los conductos biliares. Aquí tenemos unos riñones poliquísticos gigantes, la clásica dilatación alargada, ¿sí? Y esta es la imagen macroscópica y en el hígado fibrosis portal, ¿no? Y proliferación de conductos biliares, de conductillos biliares, vean, muchos. El riñón en esponja medular es autosómico dominante, se manifiesta con hematuria, infecciones urinarias, litiasis renal recurrente, es una enfermedad benigna, se caracteriza por quistes medulares, ¿no? En la urografía excretora. Los riñones suelen ser pequeños, su superficie granulosa deprimida, los quistes son medulares, más prominentes en la unión córtico-medular, más grandes son en este nivel, y en la corteza son más pequeñitos, ¿no? Entonces, más grandes en la interfase con la médula y más pequeñitos en la corteza profunda. Bueno, por lo menos aquí se ve eso, ¿no? Están tapizados por un epitelio plano, acúbico, simple, rodeados por una matriz de grado variable, con grado variable de fibrosis y con células inflamatorias, ¿sí? La atrofia cortical va siendo paulatinamente difusa, hay engrosamiento de las membranas basales de los túbulos proximales y distales, entonces ya hay falla tubular. Algunos glomérulos pueden estar hialinizados, pero en general la estructura glomerular está conservada. Claro que esta es una enfermedad benigna, ¿no? Que no altera, a pesar de la gran cantidad de quistes que hay, tiene un número suficiente de glomérulos y por lo tanto de nefronas que van a funcionar adecuadamente. Esta es la imagen típica. Miren, no sé cómo funcionan, pero funcionan normalmente, casi normalmente estos riñones. Parecen realmente esponjas de ultramar. El complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular, es una enfermedad esporádica, no familiar en el 20%, pero puede haber una variedad nefronoptisis juvenil familiar en el 50% debido a una herencia autosómica recesiva. También por un mecanismo de autosómico recesivo puede haber una displasia renal retiniana, 15% de los casos, y una enfermedad quística medular de inicio en el adulto en el 15% de los casos, y aquí sí es autosómica dominante, ¿ya? Hay depresión salina. Las consecuencias de esta enfermedad son la depresión salina, la poliuria, el retraso de crecimiento, la anemia. Los LOSIG comprometidos son estos genes de la nefrocistina 1, 2 y 3. La enfermedad renal crónica progresiva es desde la infancia, o sea, el pronóstico, se imaginarán, no es muy bueno. Y hemos visto quistes medulares habitualmente concentrados en la unión córtico-medular, un poco parecido al nefrón en esponja, atrofia tubular cortical y fibrosis intersticial, y los riñones retraídos, que no funcionan muy bien, que discurren. Luego tenemos otro cuadro, la displasia renal, no tiene alteración genética conocida. Hay una alteración en la diferenciación del metanefrus, una frecuente asociación con obstrucción pielo-ureteral, una agenesia y atresia ureterales,
otras anomalías del tracto genital inferior y un frecuente compromiso bilateral, la displasia renal. ¿Sí? Se clínicamente manifiesta como masa en el flanco, pero la función renal contralateral está normal, lo que quiere decir que frecuentemente es unilateral, ¿no? Pero también puede haber compromiso bilateral. Es benigna si es unilateral y el fallo renal cuando es bilateral, ¿sí? Entonces, el pronóstico depende si es unilateral o bilateral. Pueden haber estos quistes displásicos y además puede haber persistencia de estructuras anormales, como cartílago, mesénquima indiferenciado, como el mesénquima embrionario, ¿no? Túbulos colectores inmaduros o una organización lobular anormal. Casi siempre hay en la displasia renal la formación de quistes de tamaño variable revestidos por un epitelio plano. Los quistes simples son así, pueden ser tan grandes que sí pueden complicar la vida del individuo, rompiéndose y produciendo un derrame hemorrágico a nivel de la cavidad peritoneal, un hemoperitoneo, o a veces una peritonitis química, o pueden ser pequeñitos y sin mucha trascendencia, ¿no? La enfermedad quística renal adquirida. No hay un gen implicado, se debe a una degeneración quística sobre una nefropatía terminal asociada, pero secundaria a la diálisis, que se manifiesta con hemorragias, eritrocitosis, neoplasias, o sea, puede favorecer el desarrollo de cáncer renal. El pronóstico depende de la enfermedad de base y de la diálisis, ¿no? La histología, quistes corticales y medulares múltiples, tapizados por un epitelio a menudo hiperplásico que puede tener atipia, y es por eso que de esta atipia puede surgir la transformación maligna a un carcinoma de células renales. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una enfermedad quística renal adquirida, pero aquí ya tenemos un carcinoma de células claras, de células renales, que la mayoría son de células claras, claro. Muy bien, entonces hasta ahí tendríamos la primera parte de esta presentación y luego vamos a ver las enfermedades de los vasos sanguíneos. ¿Se ve, verdad? Gracias. Enfermedades de los vasos sanguíneos renales. Pueden ser preglomerulares, puede ser renales, como la estenos de la arteria renal. Puede estar asociada a hipertensión arterial, ya sea benigna o maligna. O puede estar relacionado con infartos renales. Infartos renales. O incluso puede asociarse a una coagulación intravascular diseminada y a vasculitis, ¿sí? Todos estos cuadros van a ser las enfermedades de los vasos sanguíneos renales. Vamos a ver enfermedades preglomerulares. Se trata de vasculopatías lentamente progresivas, destrucción lenta de las nefronas por un fallo isquémico del filtro glomerular, atrofia tubular isquémica, ¿sí? Van a conducir a una enfermedad renal crónica y, por último, a un riñón terminal. O pueden ser vasculopatías rápidamente progresivas, que van a ser secundarias a insuficiencia cardíaca también. Disminución del filtro glomerular y desarrollo de necrosis hipóxica del epitelio tubular, necrosis tubular aguda, en otras palabras. Estenosis de la arteria renal. Obviamente, menor aporte sanguíneo produce isquemia renal, puede producir también hipertensión secundaria por aceleración del mecanismo angiotensina-aldosterona, ¿no? Luego tenemos aquí la aterosclerosis renal proximal y o de sus ramas principales, y la otra patología es la displasia fibromuscular arterial. La aterosclerosis renal proximal y o de sus ramas principales como parte de una aterosclerosis generalizada.
Produce estenosis de la arteria renal e isquemia crónica y disfunción de todas las nefronas. Y por último, atrofia y un riñón terminal. El riñón no afectado sufre hipertrofia compensadora. ¿Sí? 2 a 5% de los casos de hipertensión renal se deben a estenosis de la arteria renal y supone una secuencia de actividad anormal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su causa reconocible es la hipertensión susceptible de corrección quirúrgica. ¿Sí? Pero, obviamente, la estenosis de la arteria renal proximal es corregible quirúrgicamente. Y la hipertensión arterial también se puede corregir médicamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de la estenosis de la arteria renal que puede ser causante de hipertensión de origen renal susceptible de corrección quirúrgica. Ahora sí, he ordenado el pensamiento. Nefrosclerosis benigna. Se debe a una arteriolosclerosis sobre todo, benigna, ¿ya? Son lesiones renales asociadas a esclerosis de las arterias renales y de las arteriolas de pequeño calibre, de las arteriolas y de las arterias de pequeño calibre. Se caracterizan por, histológicamente, engrosamiento de la pared de los vasos renales con hialinización, ¿sí? Con estrechamiento de su luz y disminución permanente del flujo, o sea, produciendo isquemia crónica. Está directamente relacionada esta nefrosclerosis benigna con la hipertensión arterial de larga evolución. Estas son las características a largo plazo: atrofia isquémica difusa de las nefronas, cicatrización simétrica y difusa, evolución lenta, los riñones terminan siendo pequeños, pálidos y de superficie granular. Con el tiempo, enfermedad renal crónica. Más frecuente, porque es más frecuente en esta población, la hipertensión arterial, ¿no? En los negros, obviamente los hipertensos, independientemente si sean negros, blancos o pelirrojos, y los diabéticos, ¿sí? Estos son los factores de riesgo más frecuentes para la nefrosclerosis benigna y también para la maligna. Bueno, pero antes de ver, esta, por ejemplo, es una glomerulopatía nodular de la diabetes, enfermedad de Kim-Steele-Wilson, ¿sí? Y aquí tenemos una arteriolosclerosis hialina. Y aquí tenemos los nódulos hialinizados de los penachos capilares glomerulares. Parecen células gigantes multinucleadas, pero no, son hialinización de la matriz mesangial formando nódulos. Enfermedad de Kim-Steele-Wilson. Y esta es la imagen de atrofia progresiva que va a ir produciéndose. Una superficie granular. La nefrosclerosis maligna es una enfermedad renal asociada a una fase acelerada de una hipertensión, o sea, a una hipertensión maligna. Aunque puede surgir en normotensos, generalmente surge sobreañadida a una hipertensión esencial benigna preexistente. ¿Sí? Va a causar enfermedad renal crónica, una glomerulonefritis o nefropatía por reflujo o esclerodermia, que también pueden favorecer la aceleración de la hipertensión benigna y convertirla en una hipertensión maligna, rápidamente progresiva. ¿Qué es lo que se caracteriza histológicamente? Ya no solamente hialinización de las paredes vasculares o nódulos hialinos en los penachos capilares glomerulares, sino necrosis fibrinoide de las paredes vasculares, arteriopatía hiperplásica, tanto así que se ven como catáfilas de cebolla, glomerulitis esclerosante y microangiopatía trombótica glomerular. Obviamente, la progresión a enfermedad renal crónica progresiva y uremia es más frecuente, ¿sí? 5% de los pacientes hipertensos pueden llegar a tener esta hipertensión acelerada y, por lo tanto, sus complicaciones, la nefrosclerosis maligna, trombosis intravascular, arteritis, ¿no? La isquemia renal con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de otros sistemas vasoconstrictivos favorecen también la progresión de esta patología a la enfermedad renal crónica y la uremia. Vean aquí, esta es una arteriola o una arteria de muy pequeño calibre
y vean cómo ha proliferado las células de la mioíntima, produciendo esta imagen en catáfilas de cebolla y una luz muy reducida, ¿sí? Obviamente hay compromiso de otros glomérulos, por ejemplo, este glomérulo está hialinizado. Aquí también hay una esclerosis hialina de las otras arterias, pero esto ya es una estenosis por una nefropatía proliferativa. Y aquí necrosis fibrinoide. Abajo a la derecha, necrosis fibrinoide asociada a una inflamación y hemorragias, ¿no? Entonces son las dos manifestaciones de la nefrosclerosis maligna, ¿sí? Luego tenemos las microangiopatías trombóticas, como ocurre en el síndrome hemolítico urémico, que puede ser clásico, del adulto, familiar o idiopático. El clásico infantil seguramente está relacionado con una enfermedad por Escherichia coli productora de esta toxina, la verocitotoxina. En el adulto, asociado a infecciones, anticuerpos antifosfolipídicos, anticonceptivos, complicaciones del embarazo, fármacos, radioterapia y esclerodermia. La familiar no tiene alguna asociación en particular. Idiopático, asociada a la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas microangiopatías trombóticas? Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal y manifestaciones de coagulación intravascular diseminada. Aquí la lesión es endotelial y hay agregación intravascular de las plaquetas, lo que favorece obviamente la coagulación intravascular. Seguimos con las microangiopatías trombóticas, la necrosis cortical renal focal, engrosamiento de la pared capilar glomerular por depósito de fibrina y tumefacción endotelial, hay mesangiolisis y alteraciones arteriolares con necrosis fibrinoide, hiperplasia de la íntima y formación de trombos. Los infartos renales no son muy frecuentes, a pesar del enorme flujo que recibe, pero la mayoría de estos provienen del corazón. Pueden producir trombosis mural, pueden depender estos tromboémbolos de un trombo mural en la cavidad cardíaca, generalmente ventricular, ¿no? Por un aneurisma ventricular, ahí se forman los tromboémbolos que se desprenden y llegan a los riñones, o pueden depender de una endocarditis vegetante, en cuyo caso los émbolos o tromboémbolos son infecciosos, o pueden venir de un aneurisma aórtica. Pueden producir infartos anémicos, o sea, isquémicos, pueden ser únicos o múltiples, pueden tener una forma irregular o pueden ser característicamente triangulares de base cortical y vértice medular. Y suelen, puesto que son isquémicos, son de un color café claro o blanquecino incluso, ¿ya? La manifestación clínica, dolor espontáneo a la palpación costovertebral y hematuria. Aquí tenemos un infarto triangular clásico con la base dirigida hacia la porción externa y hacia la corteza superficial y el vértice hacia la médula, ¿no? Y aquí tenemos, miren la diferencia que hay entre una necrosis isquémica y un tejido que todavía es viable, aunque ha sufrido ya, ¿no? Aquí hay glomérulos hialinizados incluso. Pero aquí está totalmente necrosado, una necrosis coagulativa del parénquima renal. Y aquí un poco menos, pero ya está empezando a coagularse, ¿no? Y aquí tenemos también otra zona de necrosis y hay una respuesta inflamatoria. Siempre que ocurre necrosis tisular hay una respuesta inflamatoria. Esta es la expresión anatómica de una coagulación intravascular diseminada. Vean los trombitos que están llenando los capilares glomerulares, ¿sí? Y aquí también un trombo en un vasito de pequeño calibre, probablemente una metaarteriola, una arteriola o un capilar que podría estar dilatado, ¿no? Bueno, y los vasculitis son una causa importante de patología vascular
a nivel sistémico, pero también renal, ¿no? En el caso del riñón, donde se produce mayor compromiso de los diferentes tipos de vasculitis, a nivel de los glomérulos, las arteriolas, en las arterias interlobulares, ¿no? Dependiendo entonces de la localización. La vasculitis de vasos pequeños, dependiendo del mecanismo, por ejemplo, por complejos inmunes, Henoch-Lane, la púrpura de Henoch-Lane, la vasculitis crioglobulinemia, o por anticuerpos antimembrana basal glomerular, como en el Goodpasteur, síndrome de Goodpasteur, ¿sí? Todos estos cursan con nefritis clínicamente, glomerulonefritis. O por vasculitis ANCA positivos, como la granulomatosis de Wegener, la polingitis microscópica, la enfermedad de Berger, el síndrome de Zucker-Strauss, que puede comprometer no solo los vasos glomerulares, sino vasitos de mayor calibre, pero clínicamente se manifiesta como nefritis, glomerulonefritis. Cuando hay vasos de mediano calibre, como en la poliarteritis nodosa o en la enfermedad de Kawasaki, las arterias comprometidas son a nivel de las interlobares o las arcuatas. Y claro, aquí pueden no solo producir una nefritis, sino infartos y hemorragia. Y los vasculitis de grandes vasos, como la arteritis de células gigantes, comprometen la arteria renal principal, la arteritis de Takayasu también, la arteria renal principal, ¿sí? Y entonces hay una producción del sistema renina-angiotensina con hipertensión de origen renal, renovascular. Muy bien, hasta ahí la presentación de estas dos patologías. ¿Ya? A ver cuántos han entrado. 8, menos 1 que la anterior vez. Bueno, ni modo. Estudiarán por su cuenta, ¿no? Juan Diego. Sí, doctor. Okidoki. Nos vemos entonces el próximo lunes con glomerulopatías, ¿ya? Ahí sí solo vamos a tener que dar glomerulopatías. Es un tema más larguito.